Diego Silva Ardila, director ejecutivo de los CIT. Muy buen día. Inicio esta transmisión agradeciendo, incluso antes de presentarme, a todas las personas que se están conectando, que disponen de su tiempo el día de hoy y que manifiestan interés en la ciencia, la tecnología y la innovación y por ende dieron clic y están en este momento con nosotros. Ahora sí procedo a presentarme. Mi nombre es Diego Silva Ardila. Desde el inicio de este año tengo la posibilidad de ocupar el cargo de director ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y para mí ha sido un honor trabajar con un equipo de primera para trabajar en un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, o en el proceso de formación o solidificación de ese sistema. Y con mucho orgullo y con mucho entusiasmo, sobre todo, presentamos el día de hoy la batería de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del 2019. Así lo titulamos. Algunas de las variables tienen unas ventanas de observación que no coinciden con el 2019, pero es la más actual de las ventanas de información que tenemos. Entonces ese es nuestro informe, nuestro punto de partida para este momento, el más actualizado. Y cumplimos con las buenas prácticas de tener información entregada de manera oportuna. Brevemente quiero simplemente comentarles lo que vamos a ver en esta larga jornada, que en realidad va a ser breve. Entonces es una jornada que va a tomar unos minutos, pero queremos que sea breve para que rápidamente ustedes accedan al informe, accedan a los tableros de visualización y accedan al microdato y empiecen a tener ese contacto y fortalezcamos las conversaciones sobre ciencia y tecnología en nuestro país. A lo largo de estos minutos vamos a ver en primer lugar y el foco del esfuerzo. Ustedes van a conocer al equipo del observatorio. El observatorio no es una tarea en singular. Nosotros somos un equipo fuerte, un equipo consolidado, un equipo con experiencia, y ustedes van a ir conociendo distintas personas que hacen parte del equipo, y la verdad solamente van a ver algunos, para que sepan que cuentan con un equipo. Cuenten con nosotros, van a conocer a Diana, van a conocer a Efren, van a conocer al equipo que nos conoce. Dije solo unos de los varios nombres que van a aparecer, entonces quédense con eso como el primer mensaje. Van a conocer al equipo de los CIT. En segundo lugar, van a recibir y van a conocer los indicadores. Esos indicadores en este momento tienen unas variaciones con la forma como el observatorio entregaba la información, y esto responde a que queremos montarnos en la senda contemporánea de entrega de la información, de la administración de la información. Es parte de mi bagaje y mi experiencia y es lo que he querido hacer. Entonces vamos a ver unos tableros, vamos a ver un microdato, van a ver un esfuerzo por empezar a documentar cada una de las operaciones de información, de estadísticas que tenemos, y en el documento aparece un esfuerzo muy grande que ha sido un llamado a largo plazo. Van a ver una interpretación y un análisis. Entonces esos son los pilares sobre los que entregamos la información, sobre los cuales quisiéramos tener una conversación. Por favor, compartirnos todas sus reacciones, pero al mismo tiempo también compartirnos aquellas cosas donde crean que podemos hacer mejores. Estamos en una tarea de constante mejoramiento y fortalecimiento. No es una tarea discrecional, es una tarea continua. Por eso cualquier crítica, cualquier comentario, quizás el primer receptor de ese mensaje deberíamos ser nosotros. Estamos dispuestos a mejorar y a profundizar el proceso. Y nuestra nueva estrategia de datos, además de estar basada en la interpretación y en el análisis, está basada en unos pilares claves de la información contemporánea. Datos abiertos, open data, que más que una palabra que se repite y se repite, es un hecho, y queremos fortalecer eso tanto en el observatorio como en el sistema, y con eso estamos brindando capacidades a nuestras entidades socias. Relacional, estamos trabajando fuertemente en una arquitectura de datos, que tengamos las variables conectadas y que sea fácil empezar a ver unas cosas que no son evidentes, entendiendo que la ciencia, la tecnología y la innovación son variables complejas que no se pueden analizar solamente mirando para un lado como si fueran fotografías. Es una red que interactúa y por lo tanto requerimos una arquitectura de datos contemporánea que permita que una base de datos hable con otra. Hacia allá vamos, para poder hacer una de esas palabras que escuchamos que se repiten en todos lados,
pero vemos que se hace muy poco, ¿sí? Porque en Colombia muchas veces caemos en el error de ser muy buenos diciendo, pero nos limitamos un poco en el haciendo, ciencia de datos. Ustedes van a ver que esa palabra todavía no está presente, todavía no la hacemos porque eso requiere unas capacidades muy fuertes para hacerla. Sabemos que queremos llegar allá, es nuestro destino. Estamos trabajando con muchos actores para poder hacer verdadera ciencia de datos sobre las grandes bases de datos que tenemos. Entonces, esos son los tres pilares: datos abiertos, fuerte arquitectura y ciencia de datos, y queremos construirla con ustedes. ¿Y para qué? ¿Para qué eso? Para conversar, para definir la hoja de ruta de las políticas públicas, para pensar cómo centramos el conocimiento en nuestra sociedad, porque aunque tenemos capacidades, no estamos centrados en el conocimiento y tenemos que trabajar en eso. Entonces cierro diciendo, presentando, quizás nuevamente al revés, el observatorio. El observatorio, más que una oficina donde nos reunimos, un equipo que lo somos, como les dije inicialmente, el observatorio es una asociación, y es una asociación de gran parte de las entidades principales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, universidades, otras asociaciones, iniciativas, estrategias de apropiación. Estoy hablando de Ruta N, estoy hablando de la ANDI, estoy hablando de Avanciencia, estoy hablando de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, siempre recuerdo la sigla, ACEFIN, un conjunto muy grande de las universidades del país. Eso somos una red, somos un equipo. Y esa práctica que tenemos en el país desde hace más de 20 años es una buena práctica internacional. Los sistemas estadísticos nacionales a lo largo y ancho del planeta están haciendo un llamado a que esa es la forma de tener buenas iniciativas de producción de información estadística a lo largo y ancho del planeta. La OCDE nos ha felicitado, de hecho hoy nos acompañará la OCDE, y en ese sentido queremos resaltar los llamados que nos van a hacer la OCDE a tratar de mejorar constantemente nuestra batería de indicadores. Bueno, no siendo más y no queriendo extenderme, agradecer. Las formas de agradecer aparecerán en la formalidad en el texto a lo largo de esta conferencia, pero fundamentalmente agradecerle a todas las personas que hacen que el observatorio sea posible. Y son muchas, son como los créditos de una película. Entonces, lo haremos en los escenarios formales, pero también queremos de alguna forma agradecerles a cada una de las personas que nos aportó. Ellas saben lo que hicieron para que esto sea realidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Desde aquellos que en este momento tienen cargos muy importantes de responsabilidad elevada en el gobierno nacional, hasta las personas que ayudan a que la puerta del observatorio pueda estar abierta cuando podíamos abrirla todos los días, ¿cierto? A todo el mundo que hace realidad esto, a nuestros aliados, a nuestros equipos, muchas gracias. Disfruten este evento y disfruten la información y aprovechenla, que para eso la producimos. Gracias. Mabel Gisela Torres Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación queremos darle un especial agradecimiento al Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación por organizar este tipo de eventos. A todos los que hacen presencia en este evento y a los panelistas, queremos reiterarle nuestro compromiso con la generación de este tipo de indicadores para el país. Es muy importante reconocer que muchas de las tomas de las decisiones, la elaboración de estrategias y la implementación de las mismas dependen de la calidad de la información que nosotros tenemos. Colombia ha tenido un gran avance en la medición de indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, tenemos que seguir creciendo y avanzando. Tenemos que avanzar también en personas más entrenadas, en instituciones más fortalecidas para medir este tipo de indicadores, sobre todo cuando hablamos de las regiones, sobre todo cuando hablamos de investigación y desarrollo en las empresas. Colombia ya fue admitido en la OCDE y para nosotros eso implica un reto muy grande, un desafío que nos llama a generar información de mejor calidad y más información que esté disponible para todos los colombianos, pero sobre todo que esté disponible para las instituciones que construyen políticas públicas y que tienen decisión e implementan estrategias en ciencia, tecnología e innovación. Sean todos muy bienvenidos a este evento, de por sí muy importante para el desarrollo y el crecimiento del país. Diana Marcela Cao, líder de apropiación social del conocimiento de los CIT.
Muchas gracias, señora ministra, por su intervención. Mi nombre es Diana Cabo Rodríguez, soy la líder de la línea de apropiación social de la ciencia y la tecnología de los CIT. El capítulo Cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación fue escrito junto con Felipe Rocha Gutiérrez, investigador del área, y Laura Ramírez. En este presentamos un panorama amplio de lo que hoy en Colombia se puede reportar como cultura en ciencia, tecnología e innovación a partir de 4 grandes dimensiones, u organizado en 4 grandes dimensiones. La dimensión de caracterización, en donde se reporta la generación e existencia de espacios físicos, instituciones, recursos humanos y económicos, proyectos, fuentes de financiación, entre otros. En la segunda dimensión, apropiación social de la CTI, encontramos información relacionada con proyectos que favorecen la integración entre diferentes actores, como las estrategias de participación ciudadana, proyectos de extensión y responsabilidad en CTI. La dimensión de comunicación de la ciencia con enfoque ciencia, tecnología y sociedad, encontramos productos desarrollados por los grupos de investigación relacionados con la divulgación, popularización, comunicación pública de la ciencia, así como la generación de contenido impreso, multimedial, virtual, que fomentan la cultura CTI. Por su parte, la dimensión de vocación en ciencia, tecnología e innovación, recuperamos los indicadores que hacen seguimiento a una de las iniciativas implementadas a nivel nacional, que tiene como finalidad promover las vocaciones científicas en niños, niñas y jóvenes, el programa ONDAS. En este caso, de acuerdo con la disponibilidad de la fuente, reportamos indicadores relacionados con maestros, cobertura de niños y niñas, proyectos, grupos de investigación, asesoría por parte de investigadores vinculados a la plataforma y también a nivel territorial. Esta información fue construida a partir de los datos reportados por MinCiencias. Los periodos de observación varían de acuerdo con la fuente. Toda esta información nos permite construir reflexiones. Presentamos un panorama para los tomadores de decisión, específicamente sobre las acciones que pueden implementarse en un futuro inmediato, con el interés de fortalecer los procesos de cultura CTI en sus territorios. Muchas gracias. Le doy el paso a la doctora Mónica Salazar, consultora en temas de política pública e indicadores de ciencia y tecnología, y al doctor Fernando Galindo, economista principal en la División de Políticas Científicas y Tecnológicas de la Dirección de Ciencia e Industria de la OCDE. Mónica Salazar, consultora independiente en temas de política pública e indicadores en CTI. Fernando Galindo Rueda, economista senior, División de Análisis Económico y Estadísticas, OCDE. Muy buen día para el Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es motivo de orgullo poder presentar los indicadores de ciencia, tecnología e innovación para el año 2019 y contamos con unos invitados de lujo. Nos acompaña Mónica Salazar, quien es consultora en políticas CTI, pero muy importante resaltar que Mónica fue directora del observatorio, ha estado vinculada al desarrollo del sector a lo largo de muchos años y nos puede hablar de todo este camino recorrido en nuestro país. Y desde un poco más lejos nos acompaña Fernando Galindo Rueda, economista senior en la División de Estadísticas de la OCDE, quien nos va a aportar esa importante variable del estándar internacional y la posibilidad de compararnos con el escenario al que ahora podemos pertenecer y participar. Entonces, muy buenos días, Mónica y Fernando, ¿cómo están? Buenos días, Diego. Buenos días, Fernando. Un gusto estar Hola, con ustedes. buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecerles. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Para nosotros hoy es un día muy importante, dado que entregamos al país nuestros indicadores y queríamos hablar con ustedes un poco de el futuro, hacia adelante, un poco lo que queremos trabajar y estamos viviendo una coyuntura muy importante. Nosotros hemos planteado una pregunta inicial que quisiéramos compartirles y que ustedes nos compartieran sus ideas, y es cuáles consideran ustedes que son esos retos que como país, como economía, como sociedad tenemos, dado que ingresamos a la OCDE y que adicionalmente este año contamos con la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que cambió y cambiará la forma de comportamiento de este sector. Entonces, adelante, quizás Fernando, si quieres empezar. Pues hola, buenos días. Es un placer estar con vosotros aquí, contigo, Diego, y también con
con Mónica, con quien he tenido la oportunidad de trabajar unos años desde que llegué a la OCDE. Pues la llegada de Colombia a la OCDE no es una cosa que ha ocurrido de la noche a la mañana, es un proceso que viene de lejos. Ha habido trabajo de muchos equipos que han permitido llegar a este punto hoy. Entonces, quizá en mi intervención simplemente enfatizar que la OCDE es una comunidad de países en la que participan expertos de los países, como ha participado Mónica en el pasado y ahora Diego, en el que es muy importante venir a dialogar, a compartir experiencias y a aprender mutuamente unos de otros. Entonces, no es tanto un desafío, sino como una indicación de qué dinámica de trabajo se puede esperar. Y en ese sentido, pues es importante que países nuevos, nuevos como miembros, pero no nuevos en muchas de nuestras comunidades, como la comunidad de la que yo soy responsable, que vengan con la intención de participar en las distintas actividades, compartir sus inquietudes, sus nuevos experimentos y aprender unos de otros. Un poco lo dejaría así. Estamos atravesando unas circunstancias muy difíciles en todos los países, cada uno con sus peculiaridades, y es más importante que nunca que tengamos esa oportunidad de aprender qué es lo que funciona, cómo los sistemas de ciencia, tecnología e innovación pueden contribuir a resolver esta situación, esta crisis que estamos atravesando, y cómo pueden emerger más robustos, no todo lo contrario de esta situación cuando esperemos que finalmente esta crisis sanitaria pase. Muchísimas gracias, Fernando. Realmente súper valioso el mensaje que nos das de la oportunidad para aprender. Colombia tiene y ha construido desde hace mucho tiempo un sistema muy interesante que en las buenas prácticas internacionales del sector estadístico donde yo he participado, llamamos el fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales, y el observatorio es un muy buen ejemplo que se construye desde hace varios años. Sin embargo, a veces cuando vemos los números en estos ejercicios, a veces de temores, como si fuese una competencia o algo así, los números de Colombia no necesariamente aparecen como los más satisfactorios de los otros países miembros. Tú en ese sentido, ¿cómo crees que es el consejo? Paciencia, con calma, ¿qué nos recomiendas para que aquí no nos asustemos demasiado? Pero ¿cómo han hecho los países que entran con una batería de indicadores un poco débiles? ¿Cómo aceleran el proceso para sintonizarse con los demás? Bueno, pues en primer lugar yo creo que los números deben ser un estímulo, ¿no? Ningún país espera que todos sus números sean perfectos en cuanto al mensaje que envían, sino ¿qué sentido tendría este trabajo que estamos haciendo? Y tampoco sería del todo creíble. Y luego está el trabajo que está detrás de los números, y hemos apreciado especialmente el esfuerzo estos últimos meses en llegar al nivel de otros países que han sido miembros de la OCDE durante muchos años, y apreciamos mucho la contribución del OCID en cooperación con el DANE y con el Ministerio de proveer una base de indicadores que permita una comparabilidad base. Aún hay algo de trabajo que hacer en algunos puntos específicos, pero bueno, esto no es la cuestión, ¿no? Y simplemente quiero enfatizar la idea esta de que los indicadores sirven como estímulo y también como punto de partida para otras conversaciones y otros análisis que permitan apoyar a las políticas. Entonces, aquí un poco donde conecto con la creación del nuevo ministerio, que estos indicadores y estos datos sean parte del engranaje de la toma de decisiones y de la discusión política y la discusión social sobre el papel de la ciencia y la tecnología y la innovación en nuestras sociedades. Gracias, Fernando. Creo que tomaremos atenta nota y seguiremos hablando sobre lo que nos propones aprender y verlo como un estímulo. Mónica, creo que Fernando nos ha planteado un buen derrotero para la conversación. ¿Qué crees tú que podemos resaltar en esta coyuntura de resultados de la misión de Sabio, creación del ministerio y evidentemente tu larga trayectoria y experiencia y conocimiento? A ver, gracias, Diego, y gracias, Fernando. Me iba a conectar precisamente con lo último que decía Fernando. Yo creo que los indicadores, más que uno decir, este es el estándar y tenemos que tener todo perfecto, realmente es para que nos sirvan para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, para que fijemos metas, para que ayuden a establecer hojas de ruta. Y en ese sentido, la coyuntura del país es supremamente interesante en materia de indicadores de ciencia y tecnología. No solo por la misión de Sabios, que hace unas propuestas muy ambiciosas hacia el futuro del país, pero está la creación del ministerio, está la elaboración del documento COMPES, que es el documento de política,
de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, digamos que todo este conjunto de situaciones dicen, ok, realmente la información es un activo supremamente valioso en este momento para el país, para saber dónde estamos y hacia dónde deberíamos estar apuntando. Ahí yo creo que esta trayectoria que tú mencionabas hace un momentico, Diego, de Colombia en materia de estadísticas, indicadores de ciencia y tecnología es supremamente valiosa. Son varios los actores que están en juego, podríamos mencionar dos principales. Primero, pues el DANE con su encuesta de desarrollo e innovación tecnológica, que es un insumo muy valioso para la formulación de política pública, pero por otro lado está toda la labor del observatorio en los indicadores de inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación, en formación de recursos humanos, capacidades científico-tecnológicas y la producción científica. Y esa labor, digamos, de recoger, de consolidar todos esos datos que se producen en diversas instituciones, provienen de diferentes fuentes, es uno de los valores agregados y uno de los activos del país, en los cuales se soporta, obviamente se soportaba por ciencias y hoy en día se debería soportar también el ministerio hacia adelante. Otro punto que me parece importante resaltar en este momento, y que tiene que ver con lo que acabo de decir, hay dos cosas que me causan curiosidad y algo de preocupación de lo que está pasando en este momento. Ni en el decreto de creación del ministerio, ni en la propuesta de decreto de estructuración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está en discusión, en ninguno de esos dos documentos se hace referencia al tema de estadísticas e indicadores, que puede deberse a varias cosas. Uno, se da por sentado que está pasando, que se están haciendo y que se están haciendo bien, entonces yo no me preocupo por eso, lo cual, digamos, trae sus riesgos, porque el que se salga del radar no es bueno. Entonces yo creo que hay que, no sé, poner la campanita, hacer la alarma, que es importante que esa función quede como parte del sistema, que el observatorio quede claramente definido como uno de los actores del sistema y que tiene un rol fundamental para el sistema, que la producción de las estadísticas e indicadores, sin lo cual seguimiento, monitoreo y evaluación de política no se va a poder hacer. Mónica, tomaremos atenta nota. De hecho, en contados minutos nos va a acompañar aquí en este lanzamiento un representante de DNP, Juan Sebastián Robledo, precisamente hablar un poco sobre los compromisos que se pueden desarrollar en función del desarrollo del sistema. Nuevamente también tomaremos atenta nota y trataremos de multiplicar el mensaje que nos pone sobre la mesa. Creemos que es muy importante que eso quede claro. Como tú dices, creo que no se puede trabajar sobre supuestos y muchas gracias por esa invitación. Y eso nos hace sentirnos un poco felices de lo que estamos presentando hoy. Hoy va a salir una batería de indicadores, un documento como estamos familiarizados, un esfuerzo para hacer una interpretación y un análisis en ese mismo documento que esperamos que motive conversaciones y adicionalmente unos tableros de visualización que consideramos muy poderosos, sustentados en una estrategia de microdatos. Una segunda pregunta, y quizás con eso podemos de pronto redondear las ideas. Es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos en el observatorio, en ese listado de variables que medimos, es que a veces terminamos midiéndolas como silos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para entender que cada una de esas mediciones son momentos integrales de un proceso en el que se va desarrollando un modelo propio, incluso podríamos decir desarrollo económico, basado en la ciencia y la tecnología? ¿Qué nos recomiendan ustedes para pensar en las formas de ir empezando a establecer relaciones entre esa información? Fernando, ¿quieres arrancar o arranco yo? ¿Qué quieres? No sé. ¿Cómo te quieres hacer? Empieza tú y luego. Dale, Okay. Mónica. A ver, yo de alguna manera, digamos que me distancio un poco de ese concepto, de esa idea de la medición tipo silo. Yo no creo que en el fondo eso sea correcto. Es decir, hacemos medición de fenómenos específicos, los cuales se operacionalizan a través de una serie de variables, indicadores que medimos. ¿Cuál es la labor que viene después? Es cómo relacionamos a esos diferentes indicadores, esas diferentes estadísticas, que hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Podemos hacer modelos econométricos, podemos hacer índices compuestos, etcétera, etcétera. Lo que es claro es que detrás de cada una de esas relaciones entre variables, pues hay un modelo conceptual, y ese modelo conceptual tiene que ser muy claro. Otro punto que me parece fundamental es, en el fondo realmente no estamos midiendo variables desconectadas y cosas que van por un lado y que van por el otro. Hay una concepción clara detrás,
que la manifiesta la OCDE, que yo creo que ha estado también en el país, es el concepto del Sistema Nacional de Innovación, donde hay una serie de componentes y de alguna manera cada medición está respondiendo a sus diferentes componentes. Estamos mirando qué es lo que está haciendo el sector empresarial, qué es lo que hace el sector académico, etcétera, para dejar hablar a Fernando, pero digamos que ese concepto y esa medición sistémica está ahí. Entonces yo no comparto la idea de la medición sí. No, claro, por necesidad muchas veces tenemos que simplificar los problemas y a la hora de medir conceptos de forma separada, pero siempre tenemos que acordarnos de ver cómo, usando modelos, usando distintas técnicas de visualización también, cómo unirlo todo y también cómo enfocar actividades de medición también orientadas a medir las relaciones entre los agentes en el sistema, usando todo tipo de técnicas. En ese contexto, nosotros, la OCDE, trabajamos en cuanto a la definición de estándares, los que Colombia ha tenido siempre un papel muy activo, en el tema de innovación, también en el tema de definir indicadores y recogida de datos, y también proyectos analíticos internacionales en los que esperamos que también Colombia participe en el futuro, proyectos en los que analizamos el impacto de políticas públicas en el sistema de innovación, usando la riqueza de datos que hay dentro de los países y entre los distintos países. Y para esto es importante, que quizás conectando con el comentario de Mónica anterior, es importante que haya una definición clara de responsabilidades en cuanto a lo que es el sistema de datos, indicadores y monitoreo de la ciencia, tecnología e innovación en Colombia, también para dar un cierto tipo de estabilidad, para que permitir que todos inviertan, que los investigadores luego hagan estudios, que las personas responsables de las políticas se acostumbren a los interlocutores y que haya también un espacio de diálogo entre esos distintos actores que están a cargo de los datos de innovación, que haya, digamos, un foro en el que se compartan ideas, que los usuarios hablen con los productores y que se defina un plan, ¿no? Digamos, porque hay muchas cosas que son interesantes, el sistema de innovación es complejo y hay que decir cómo se asignan los recursos a las prioridades, que es la prioridad en este momento. Fernando, muchísimas gracias. Creo que ese último comentario que apunta un poco a la diseminación de la información y cómo multiplicamos el mensaje de lo que nos dice la información es una de esas tareas que queremos profundizar y vamos a trabajar. De hecho, como resultado de este lanzamiento, vamos a empezar a trabajar en escenarios que permitan profundizar esas conversaciones. Y creo que estoy completamente de acuerdo con los dos, pues ya debemos ir cerrando. Es cierto que respondemos a las restricciones tecnológicas que tenemos a la hora de diseñar las plataformas. También comparto con Mónica que conceptualmente tenemos la idea relacional, pero les quería compartir la maravilla de cosas que hemos encontrado cuando nos hemos montado estas baterías de información a un concepto contemporáneo de datos, una arquitectura contemporánea de datos, y empezar a ver cómo las variables de los distintos silos empiezan a dialogar. Para poner un ejemplo, como un grupo de investigación que cuenta con 4 o 5 doctores, doctoras y su equipo de maestrandos ha tenido relaciones directas con un tema de una industria o incluso de una firma en el largo plazo, porque podemos empezar a extraer esa información de firmas y luego podemos hacer el match con las bases de datos de patentes y ver si eso se ha materializado en patentes. Pero miren lo curioso, en algunos grupos hemos podido hacer la trazabilidad de quién financió la investigación en nuestras bases de datos de inversión. Entonces podemos saber si fue vía MinCiencias o vía una universidad o vía una empresa, y lo que empieza a suceder son cosas fantásticas, realmente muy lindas, que nos van a permitir empezar a poner esas bases a dialogar porque la capacidad tecnológica hoy lo permite. Entonces, muchísimas gracias por las apreciaciones. Van a ver que hacemos una entrega fabulosa y por favor ayúdenos a invitar a que todo el mundo lo utilice, sobre todo nos retroalimente, donde tengamos errores, donde hayamos fallado, es lo más importante. Los buenos amigos le dicen a uno dónde se está equivocando. Entonces, por favor, seamos buenos amigos y díganos cómo podemos mejorar de aquí en adelante, pero gracias por su tiempo y su participación el día de hoy. Con mucho gusto, Diego, ahí estamos para seguir apoyando la construcción del sistema y del observatorio. Muchas gracias. Mónica. Gracias, Fernando. Enhorabuena por la publicación y muchas gracias por la invitación. Seguimos colaborando. Chao. Gracias.
María Paula Garavito, autora del capítulo Formación de Recurso Humano para la Ciencia y la Tecnología. Muchas gracias a nuestros panelistas anteriores. Muy acertado y oportuno su debate con respecto a la nueva agenda política, con respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación. Mi nombre es María Paula Garavito Muñoz. Yo participé en la construcción del capítulo de formación de recurso humano para la ciencia y la tecnología. En este capítulo encontrarán un análisis general con respecto a la relevancia que tiene la formación académica y el cálculo de indicadores, la manera en cómo los interpretamos y la utilidad que tienen con relación a la toma de decisiones políticas e institucionales. En el capítulo pueden encontrar 4 grandes componentes. El primero es la dinámica de los graduados en la educación superior, en todos sus niveles de formación, cómo se han visto las transformaciones con respecto a los cambios sociales, económicos y políticos en los últimos años. En segundo lugar, encontrarán un componente de oferta académica y también la transformación que ha tenido, atendiendo un poco la demanda de los mismos estudiantes y asimismo del mercado laboral, teniendo una fuerte concentración en la oferta de programas, tanto a nivel de maestría y doctorado, pues es una tendencia a que las personas estén mucho mejor cualificadas y que tengan unos altos estándares en su formación académica. El tercer componente es el programa de becas a nivel nacional. Se presentan las instituciones que ofertan estos programas de becas y la relevancia que tienen en torno al fortalecimiento de las capacidades investigativas a nivel nacional y el impacto que ello tiene tanto a nivel social, político y económico de un país. El último componente que presentamos es el de jóvenes investigadores, que es un programa ofertado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual fortalece e incentiva la investigación de estudiantes en una etapa temprana, es decir, a nivel de pregrado, y cómo esto también va a definir un poco esos incentivos para investigar en el largo plazo como una carrera formativa. Los invitamos a conocer más el detalle de nuestro informe anual de indicadores y, por supuesto, los invitamos a conocer nuestro portal de datos en la página web. Doy la bienvenida a la doctora Natalia Ruiz de la Universidad Nacional de Colombia. Natalia Ruiz, docente de la Universidad Nacional de Colombia y ex viceministra de Educación. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este panel y muchísimas gracias al Observatorio de Ciencia y Tecnología por estas nuevas estadísticas tan esperadas, tan añoradas por todos. Creo que en la medida en que en el país podemos ir desarrollando esa consolidación de información para el análisis y toma de decisiones es importantísimo. En el campo de la formación, de la educación, siempre es constante la pregunta de cómo nosotros podemos alinear esas capacidades, esas necesidades que tiene el país, que debemos priorizar, que debemos de alguna manera hacer como ese link. Eso es siempre un reto para todos. Y creo que sí, que es bastante complicado. Yo parto de 2 principios. Uno es que para resolver un problema, uno generalmente requiere de personas con conocimientos y por lo tanto, pues es importante formar en el país personas cada vez con un mayor nivel de conocimiento. Pero también hay otro principio y es que cuando esos problemas son complejos, uno necesita personas con diferentes profesiones, diferentes experticias que de alguna manera ayuden a resolver el problema. Y bueno, con una buena y sólida información para que podamos entonces trabajar. A veces es como repetitivo nuevamente el problema de cómo lo hacemos, pero tenemos herramientas como estas en las manos y no las usamos. Les doy un ejemplo. En el 2018, un estudio que se hizo en general a la comunidad, más de 5.000 personas, mostró que si uno trabaja tratando de entender o de cumplir la Agenda de Desarrollo 2030,
por ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, las personas tienen mucha preocupación por tratar mejor dicho, de entender qué pasa con la educación. Lo más importante para las personas, lo que más preocupa es la educación. Y si ustedes cogen esa preocupación, es la número uno. Y si revisan qué está pasando en la producción científica con relación a la educación, nuevas propuestas, nuevo conocimiento, la producción científica o académica es muy baja. En esa medida uno dice, bueno, tenemos un poquito de consistencias. Y si miramos los resultados del 2018, entonces nos damos cuenta que tenemos un gran crecimiento de graduados y programas en ciencias sociales. Ahí es donde uno dice, sencillamente analicen los datos y se dan cuenta que podemos ser más estratégicos. Y pensar también como a través de qué mecanismos e instrumentos es posible fortalecer la relación entre la generación del conocimiento con ese desarrollo tecnológico, el crecimiento productivo y la apropiación social. Aquí, la verdad es que en los últimos 20 años lo que muestra la información es que hemos avanzado, es que hemos crecido, aumentamos, hemos hecho mucho trabajo por formar personas a nivel de maestría y doctorado. Pero parece que todavía hay algo que está pasando que no funciona. Necesitamos más, sí, pero ¿qué podemos pensar? Quizás en una estrategia de priorización. Aquí aplica muy bien el concepto de trade-off, es decir, si tengo pocos recursos, ¿cómo los invierto de una forma estratégica? Porque eso compromete otras funciones. Imagínense si a futuro, en cambio de estar pensando en recursos de forma independiente, de acuerdo a las necesidades o intereses de cada persona, uno empezara a priorizar. Si el mecanismo fuera cierto grado de priorización con base en la información. Por ejemplo, que uno dijera, bueno, vámonos a priorizar las becas, que es lo que más hemos promocionado, el mecanismo principal para las capacidades en este país son las becas, prioricémoslas por áreas del conocimiento. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Ciencias naturales al inicio era la que más programas de posgrado tenía, doctorado y maestría. Así nació en el país, con la química, la física, los doctorados. Con el tiempo, esa proporción de programas ha disminuido y ha aumentado muchísimo más el de ciencias sociales. A nivel de pregrado, encontramos que tenemos menos graduados de ciencias naturales. A veces llegamos casi que en proporción al 1.5% de graduados con relación a otros. ¿Qué está pasando? Tenemos menos personas formadas en ciencias naturales que tienen un gran aporte a la producción científica, al conocimiento, al desarrollo de problemas en pregrado, posteriormente en posgrado, y a futuro vemos que está disminuyendo también lo que podríamos nosotros decir un fuerte campo del conocimiento para el país, las ciencias naturales, exactas, físicas y naturales. En esa medida, eso podría ser estratégico, no en general, sino focalizar. ¿Qué pasa si consolidamos por capacidad de los programas de doctorado nacionales? Han incrementado el número de graduados, ha incrementado el número de doctorados, pero las becas se van generalmente a programas afuera. Uno podría ya decir, bueno, si miramos los datos en ciertas áreas del conocimiento que podemos ligar con la producción científica, con el impacto que están teniendo estas áreas del conocimiento, podría entonces trabajar mucho más en el fortalecimiento de nuestros doctorados en el país, de nuestras capacidades y resolver los problemas que tenemos que resolver a través de esas tesis doctorales. O priorizar a través de modelos mixtos de cooperación nacional e internacional. Sabemos también muy bien, cuando ustedes miran estos estudios se dan cuenta de por coautorías la gran producción que podemos tener en ciertas áreas del conocimiento en cooperación con otros países. Redes del conocimiento. Eso es importantísimo hoy en día. ¿Qué pasa si estas becas tratamos también de ligarlas con esas redes para fortalecerlas? Ahí ganaríamos doble. Ganaríamos en la formación de la persona y en el fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación en el país. Y por último, algo que me gustó mucho del análisis que se hace de los datos del 2018 es
pensémoslo desde lo regional. Son modelos de cooperación que también han funcionado a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaría también si uno empezara a priorizar esas becas en cooperación para desarrollar algunos territorios? Aquí hay diferentes posiciones. Hay quienes dicen, no, la ciencia se debe desarrollar solo en las 6 principales ciudades del país. Hay que ver cómo Manizales ha crecido fuertemente en producción de conocimiento. Entonces uno dice, bueno, ahora son 6, ya no son 4, no son 5. Pero ¿por qué no pensar también el desarrollo de capacidades desde el talento humano en las regiones, en los territorios? Sería realmente importante poderlo pensar así. Y bueno, ahí también entra la última pregunta, y es, ¿qué otro tipo de recurso humano es importante para que el país pueda formar en ciencia, tecnología e innovación aparte de los doctorados? Adicional a que podamos irnos a los territorios a crear capacidad, yo pensaría, generalmente pensamos que es solo doctorado, o solo cuando ya esté en doctorado es que uno realmente hace investigación, y sí, y debe seguirla haciendo, y debe tener las condiciones en el país para poder hacer esa investigación que comenzó en el doctorado. Pero si quisiéramos excluir el doctorado, o no pensar tanto en el doctorado, yo incluiría, más que el nivel, el tipo de formación que damos en el país, que es lo que cada día nos pone más en jaque, y es, pensemos en las competencias para la investigación, o pensemos sencillamente en esas competencias básicas que a veces no estamos realmente formando. Me refiero a, ¿por qué no tener individuos, independientemente de si están siendo tecnólogos o técnicos profesionales o profesionales universitarios, individuos que estén formados en la capacidad de cuestionarse, en el pensamiento crítico, en la capacidad de abstraer, de poder encontrar patrones, de poder hacer un análisis, de poder ser reflexivos, sin temor a equivocarse, o si se equivocan, volver a intentarlo porque tienen la capacidad de analizar? Generalmente encontramos en muchas áreas del conocimiento que ese tipo de formación no se da. Recurrimos más a una formación memorística, a una formación más de poder contar un cuento y contar una historia, por decirlo así, no importa cuál sea el área del conocimiento, pero no analizarla, no entenderla, no comprenderla y poder proponer. Sí, en el país trabajáramos más, desde jóvenes hasta el doctorado, en esas capacidades para la investigación, creo que podríamos responder de diferente forma a las problemáticas, a esos retos, a esos problemas complejos que les dije desde el inicio, que ojalá tuviéramos diferentes disciplinas que nos ayudaran a resolverlos de forma propositiva. Pasar del nivel de la descripción, pasar al análisis de información, pasar a la analítica de datos, que creo que es el mejor ejemplo que podemos tener en este nuevo reporte del 2018 del Observatorio de Ciencia y Tecnología. No es solo tener los datos, es saber analizarlos, saber usarlos. Así que los felicito por este gran trabajo, les agradezco que me hayan compartido, que me hayan dado esta posibilidad de contarles que soy una admiradora del Observatorio de Ciencia y Tecnología, que hemos sido reconocidos por la OCDE cuando hicieron la visita y nos conocieron como país, que ojalá todos puedan entrar a esta nueva versión de indicadores del 2018, la conozcan, la consulten por internet, es muy fácil, y empecemos a crear en el país esa cultura de la información, del análisis y de la toma de decisiones con cabeza fría y mucho dato relacionado. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Efraín Romero Riaño, líder, área de bibliometría de los CIT. Agradecemos de manera especial a la doctora Natalia Ruiz por su intervención dentro de este evento. Estoy complacido de poder compartir en este escenario con actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología los resultados de este primer paso dentro del proceso de evolución del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología de Colombia.
Soy Efraín Romero, ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente ejerzo el rol de líder del área de bibliometría dentro del observatorio. Junto con los profesionales Michael Cifuentes y Félix Segura, desarrollamos el capítulo 4 de este libro. Este capítulo lleva por título Producción bibliográfica en ciencias. En este capítulo se van a encontrar con un enfoque novedoso en la generación de cifras oficiales alrededor de la producción científica en Colombia. Uno de esos elementos tiene que ver con la introducción de referentes conceptuales dentro de las narrativas que se adjuntan a los indicadores que se producen dentro del libro. Esto sirve como herramienta para comprender e interpretar los resultados que se presentan. De manera adicional, se introduce el modelo de red para visualizar las redes de tópicos de la producción científica colombiana. Esto nos va a poder permitir abstraer la complejidad asociada a la diversidad de temas que se producen dentro del sistema de ciencia colombiano. Quiero invitar a este escenario a la viceministra de Talento y Apropiación de MinCiencias, la doctora Sonia Monroy. Doctora, le damos la bienvenida. Sonia Esperanza Monroy Varela, viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, MinCiencias. Como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de MinCiencias, celebro el lanzamiento de los indicadores de CTI 2019. En primer lugar, pues quiero resaltar la oportunidad y pertinencia de este informe, pues corresponde al periodo en el cual el observatorio cumplió sus primeros 20 años. Contar con un informe de calidad que permita hacer análisis y comparaciones con referentes internacionales es particularmente relevante en este momento en el que asumimos el reto de incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Los indicadores que brindó el observatorio a la labor de Colciencias fueron fundamentales para analizar los resultados de diversos programas e instrumentos que se llevaron a cabo como ente rector del sistema en su momento. Ahora, como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con la responsabilidad primordial que tenemos de formular la política pública, así como de establecer las estrategias para lograr la consolidación de una sociedad basada en el conocimiento, resulta clave la reflexión del observatorio respecto al rol que puede llegar a desempeñar en materia de prospectiva, en materia de analítica de datos, teniendo en cuenta las tendencias actuales. Esto permitirá al observatorio desempeñar una labor que trascienda a la generación de indicadores y que en línea con las recomendaciones de la misión de sabios nos permita a nosotros como ministerio y al Estado el establecimiento de políticas y programas con información estratégica y con capacidad de anticiparse al contexto de horizontes futuros. En este sentido, la nueva plataforma de datos que acompaña al reporte de indicadores 2019 es un primer paso para empezar a reenfocar esa visión del observatorio y brindar además evidencias e insumos pertinentes para la estructuración y validación de intervenciones de política. Nuevamente, resaltó la calidad y pertinencia con la que el observatorio y su equipo han asumido este reto de brindar elementos y referentes objetivos del sector de ciencia, tecnología e innovación. Y agradezco la oportunidad de poder extender mi saludo y felicitación. Muchas gracias. Henry Alfonso Mora, líder, área de innovación de los CIC. Muchas gracias por sus palabras a la doctora Sonia Monroy, viceministra de Talento y Apropiación Social de MinCiencias. Yo soy Henry Mora, soy el líder del área de innovación del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, y en esta oportunidad, junto con Sandra Zárate y Juan Camilo Castellanos, escribimos el capítulo sobre innovación empresarial. Este capítulo se fundamenta en la encuesta de desarrollo e innovación tecnológico del DANE y tiene un periodo de observación de 2008 al 2018. En este capítulo se contextualizan las actividades de innovación que hacen las empresas
hablando desde el financiamiento, el tipo de personal que hace las actividades y los resultados obtenidos. En el caso, por ejemplo, de las actividades del financiamiento, se habla de las fuentes de financiación, donde se distingue si son recursos propios, privados, públicos o, por ejemplo, de cooperaciones. Se menciona también el número de empresas que invierten en estas actividades, distinguiendo el tipo de actividad de I+D, de mercadotecnia, de transferencia de tecnología o asistencia técnica, entre otros. Y también se da información sobre el recurso humano dedicado a estas actividades. Sobre este punto, en el capítulo encuentran información respecto a la proporción de hombres y mujeres que desarrollan estas actividades. Verán, por ejemplo, que en el sector de servicios, en las empresas de servicios, es mayor la proporción de hombres que de mujeres. Y también verán la información asociada a la concentración geográfica del recurso humano, en qué departamentos o en qué zonas están concentrados la mayor parte de este personal, y asimismo el nivel de formación, si la mayoría de ellos tienen un nivel técnico, tecnólogo, profesional o de alta formación como maestría o doctorado. En este punto en especial, por ejemplo, se darán cuenta que la mayor parte de los recursos humanos, de acuerdo a las últimas encuestas, ha incrementado su nivel de formación. Asimismo, encontrarán información sobre los resultados de las actividades de innovación que se desarrollan, y en términos de producto, por ejemplo, verán información sobre el nivel de novedad de las innovaciones, cuántas empresas se innovaron para el mercado nacional, cuántas para el mercado internacional, y también verán el tipo de proporción dentro de las ventas que representan esos productos innovadores, es decir, de lo que venden las empresas en total, cuánto se asocia a los productos innovadores. Entonces se darán cuenta que dentro del capítulo de información bastante relevante e importante para la toma de decisiones, así que los invito a que la consulten y agradezco la atención que han prestado hasta este momento. Ahora le doy el paso a la doctora Cecilia Arango. Ella es secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico, y al doctor Juan Sebastián Robledo. Él es director de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación. Juan Sebastián Robledo, director técnico de Innovación y Desarrollo Empresarial. Cecilia Arango, secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico. Hola, muy buenos días. Juan Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hola Cecilia, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí en este diálogo tan interesante me ha cogido en la mitad de un vuelo, en una escala rumbo a visitar a mi hija, luego de todo este proceso de detención del tiempo, y muy atenta a que lo que pueda suceder en esta conversación tan interesante que vamos a tener. Qué bueno, me alegro mucho que estés pudiendo irla a visitar. Aquí yo estoy en la casa trabajando juicioso desde la casa como desde el inicio de la pandemia, trabajando. Yo para los que no saben, soy el director de Innovación y Desarrollo Empresarial en el DNP, y aquí trabajamos muy de cerca con el resto del gobierno para fortalecer las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, yo me presento, mi nombre es Cecilia Arango Rojas, soy la secretaria técnica de la Comisión de Competencia del Departamento del Atlántico. Y desde allí también impulsamos y estamos trabajando todos los temas que tienen que unir la innovación y el crecimiento económico con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Eso es lo que nos une y nos hace que estemos aquí conversando en el día de hoy. Entonces, bueno, nos han invitado a que hablemos un poco precisamente de cómo estamos y cómo debemos mejorar esos indicadores de innovación, ciencia y tecnología en nuestros territorios, porque lo que no se mide, no se mejora, no se controla, y precisamente Totalmente. Eso es lo que nos está motivando esta conversación. Sí, totalmente. Definitivamente, como tú dices, lo que no se mide es difícil de mejorarlo, y digamos, en buena hora llega esta discusión promovida por el observatorio, porque mejorar los indicadores es fundamental. Y ahí tenemos un reto grandísimo, tanto en las inversiones que dedicamos como la forma en que la medimos.
Así es, completamente. Y tú has mencionado, porque este evento que ha programado el observatorio tiene un propósito muy, muy importante, es que seguir generando conciencia entre todos los ecosistemas para que podamos nosotros hacer las cosas como deben ser. Y también hay una cosa fundamental de estas mediciones, y es que lo que no se cuenta bien contado no genera historia y no genera crecimiento. Y el observatorio se ha tomado ese trabajo fundamental de recopilar la historia que hasta hoy tenemos para que empecemos a nosotros a ver cómo vamos a hacer y a gestionar nuestras políticas públicas internas y aportar a ese crecimiento. Totalmente, totalmente. Creo que nos tenían unas preguntas orientadoras que alrededor de las cuales querían que centráramos nuestra conversación. Bueno, como les comenté, estoy en el aeropuerto, entonces vamos a esperar unos 30 segundos que termine el anuncio importante. Claro que sí, aunque yo ahí te escucho muy bien, a pesar del anuncio. Perfecto. Entonces, las preguntas nos están diciendo cuáles son los compromisos que se deberían tener con actores regionales para el desarrollo, mejoramiento y fortalecimiento de indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Desde Planeación Nacional, ¿cómo contemplan toda esta situación el gobierno? Bueno, ahí primero es importante como dar un contexto de cómo estamos como país, ¿no? Y cuál es el rol que deben tener las regiones en fortalecer ese estado actual de cosas. En Colombia hoy en día más o menos tenemos una inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación de más o menos 0.74% sobre el PIB. Eso, digamos, lo que hemos visto es que antes de 2011 teníamos un porcentaje menor del 0.5%. En los últimos años hemos logrado unos aumentos moderados y para el 2022 tenemos la meta de duplicar esa proporción de inversión en ACTI sobre PIB a 1.5%. Digamos, la cifra que normalmente se utiliza para hacer las comparaciones internacionales es la inversión de I+D, que es un subgrupo de esas actividades de ciencia, tecnología e innovación, y esa inversión hoy en día está más o menos en el 0.27%. Eso es bastante bajo. Cuando uno compara, por ejemplo, con otros pares regionales como Chile, Argentina, Brasil, México, tienen una cifra mucho más alta. Y cuando uno lo compara, por ejemplo, con países OCDE, el promedio OCDE está más o menos en 2.3, 2.4% sobre PIB. O sea, una proporción que es 10 veces más alta que la que tenemos en Colombia. Entonces, ahí tenemos un reto fundamental en el cual pues juegan muchos actores roles muy importantes. Por un lado, como gobierno nacional tenemos que seguir promoviendo las políticas que fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación en el país, pero el rol de las regiones es fundamental. Y digamos, tal vez lo primero que hay que hacer es mejorar la forma en cómo medimos estos indicadores, porque tenemos varios indicios en que hay que mejorar esas mediciones. Incluso conversaciones con la OCDE, que es tan rigurosa en sus cifras, nos han indicado que tenemos mucho por mejorar. ¿Cuáles deberían ser los compromisos, digamos, dentro de las regiones? Entonces, ahí hay dos retos que son bastante distintos. Por un lado, son los retos de medición dentro de la inversión del sector público en las regiones. Entonces, ahí hay que trabajar muchísimo con las entidades de la región que hacen inversiones grandes en ciencia, tecnología e innovación para que reporten de manera más precisa esas inversiones que hacen en ciencia, tecnología e innovación. Muchas veces, incluso las entidades que tienden a ser más innovadoras, digamos, no son tan conscientes de qué actividades son CTI y qué actividades no son CTI. Entonces, pues este reto de medir mejor en el sector público implica también una socialización muy fuerte dentro de las entidades de qué son actividades de CTI y qué no. Y por el lado del sector privado es un reto aún más grande, porque tenemos en el país y en las regiones un montón de empresas que hacen inversiones en ciencia, tecnología e innovación, pero tal vez no las reportan de una manera, digamos, tan visible y tan adecuada. Ahí desde el gobierno nacional hemos venido trabajando, tenemos un grupo de trabajo con el observatorio y con varios, digamos, expertos contadores. También está ahí la Junta Nacional de Contadores, para tratar de mejorar los lineamientos y las prácticas de medición
de las actividades de ciencia, tecnología e innovación del sector privado. Y también ahí tenemos un reto grande, y es que empecemos a utilizar los datos de las superintendencias, sobre todo la superintendencia de sociedades y la superintendencia financiera, para recoger esas grandes inversiones que hace el sector privado y empecemos a visibilizar muchísimo más esos esfuerzos que se hacen en CTI en las regiones en los indicadores a nivel departamental, regional y nacional. Esa es un poquito como la visión que yo tengo. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que es fundamental lo que tú nos estás comentando, Juan Sebastián, y estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que mejorar la calidad de la captura de esa información. Y tenemos deficiencias que tenemos que reconocer, y por eso desde la comisión hemos creado un programa que se llama como Plan Padrino de Indicadores, para poder llegar, en este caso específico, al sector privado, a conectarnos con ustedes y tomar esas instrucciones necesarias de mejoramiento de la calidad y del registro contable, a dónde debe quedar, cómo se puede hacer. A veces se hacen muchísimas innovaciones y las personas no saben, no tienen esa sensibilidad. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Y el otro paso fundamental es que el DANE debe meterse de lleno a mejorar la calidad de la información y a medir el Producto Interno Bruto en las ciudades. Para poder tener esa comparación exacta y invitar, una vez que tú te estás midiendo como ciudad, como territorio, ya te quieres ver bonito en la foto. Entonces eso es fundamental, vincular al DANE y capacitar a la gente para que puedan trabajar en esos sistemas. Así que, bueno, yo creo que estamos completamente alineados en eso. Excelente, sí, yo creo que los retos son claros y hay ya regiones como el Atlántico que están trabajando muy fuerte en eso, entonces felicitaciones. La segunda pregunta que teníamos y que está en este momento en pantalla es, en materia de información, ¿cuáles son las prioridades para fortalecer los sistemas urbanos regionales de ciencia, tecnología e innovación? ¿Tú qué opinas por ese lado, Cecilia? Bueno, yo creo que se complementa perfectamente con lo que acabo de decir. La información tiene que ser contundente, clara, concisa y de una excelente calidad. Y para eso estamos dispuestos a aportar lo que sea necesario desde el departamento y desde la región para que así sea. Y lograr unirnos en un solo bloque para lo más rápido posible, 2021, tener una excelente calidad. Aquí estamos para atenderlo. Buenísimo. Yo creo que ahí yo también pondría sobre la mesa una herramienta muy interesante que tenemos en Colombia, que la creamos y la publicamos todos los años aquí en el Departamento Nacional de Planeación, que es el Índice Departamental de Innovación para Colombia, IDIC. Es una herramienta que publicamos cada año. Nosotros la diseñamos, digamos, con base en el Índice Global de Innovación. Entonces, metodológicamente es un índice muy sólido y recoge, digamos, todos los insumos y resultados de ciencia, tecnología e innovación que tienen los departamentos para tratar de identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de los departamentos. Entonces, ahí ese índice yo creo que le puede servir muchísimo a todas las regiones en dos frentes. En el primero es identificar cuáles son las variables que se toman en consideración en el índice, y ese le da un mapa de cuáles son esos datos claves que el departamento, si quiere mejorar, digamos, en la calidad de su medición, se puede enfocar. Entonces ahí ve que son datos que tomamos tal vez de las secretarías de educación o de las gobernaciones o de entes privados que trabajan en la región. Entonces ahí pueden identificar, digamos, dónde mejorar los datos. Juan Sebastián, hay un tema importantísimo que tú acabas de tocar, y es, vale la pena que nos metamos a hacer esa revisión de esos indicadores para que realmente, de acuerdo a la nueva tendencia que tenemos globalmente, incorporemos los indicadores que están midiendo también internacionalmente. No solamente cómo nos vemos local, sino cómo nos vemos desde afuera, porque para poder hacer esa atracción de inversión necesitamos que la foto sea muy real y alineada con lo que viene. Entonces, creo que tenemos un trabajo muy interesante para hacer entre el gobierno nacional y las regiones, y aquí estamos. Claro que sí, desde el gobierno estamos listos para meterle la ficha a este importante reto, trabajando de la mano con ustedes en la región. Bueno, creo que con esto hemos terminado, Juan Sebastián. Excelente. Y bueno, mil gracias por todo nuevamente, Observatorio de Planeación Nacional y todos. Vamos para adelante. Mil gracias. Sí, un gran saludo para ti, un gran saludo para todos los que están participando en el evento y un agradecimiento muy especial al observatorio por la invitación.
Juan Camilo Castellanos, asesor, área de innovación de los CIT. Muchísimas gracias, doctor Juan Sebastián Robledo, doctora Cecilia Arango, por su valiosa intervención. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Castellanos Rodríguez, soy magíster en Economía y hago parte del equipo de innovación del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Soy el autor del capítulo 5 de Propiedad Industrial, el capítulo 8 de Perspectiva Internacional y de igual forma participé en el levantamiento de indicadores del capítulo de Innovación. La primera parte, el capítulo 5, muestra las principales estadísticas de propiedad industrial para Colombia durante los últimos 10 años, tales como los registros solicitados y los registros concebidos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Durante este capítulo ustedes encontrarán un análisis descriptivo de esta información a diferentes niveles de desagregación, evidenciando las dinámicas de propiedad industrial en Colombia. Por otra parte, el capítulo 8 de Perspectiva Internacional muestra los principales indicadores de ciencia, tecnología e innovación para Colombia y para diferentes países del mundo. Este capítulo, que presenta diferentes retos metodológicos en el levantamiento de información, al igual que un rezago importante en la disponibilidad de estos datos, este capítulo trata de evidenciar un panorama de cómo se encuentra Colombia frente a los demás países en términos de capacidades y resultados de ciencia, tecnología e innovación. Espero les guste y de seguro encontrarán información muy importante. Doy paso a José Polo de FUNCESI. José Polo Otero, director FUNCESI, experto en gestión de la innovación. Hola, soy José Polo, el director del Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación CESI, y estoy invitado al panel de expertos específicamente para contestar dos preguntas de gran importancia. Primera, ¿cómo fortalecer los procesos de unidades o empresas de base tecnológica en el universo empresarial colombiano? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera es posible pensar transformaciones productivas que lleven a una mayor generación de valor y de riqueza a partir del conocimiento? Cuando hablamos de empresas del tejido empresarial colombiano, tenemos que tener en cuenta que hay unos aspectos que son claves a la hora de generar procesos de alto valor agregado. Específicamente, en la primera pregunta sobre cómo fortalecer los procesos de estas empresas y estas unidades de base tecnológica en el territorio, en el tejido empresarial colombiano, debemos concentrarnos en la generación de modelos disruptivos que lleven a crear nuevas tendencias de consumo. Para poder generar estos modelos más disruptivos, tenemos que entender cómo se están moviendo los mercados y cómo están cambiando las necesidades y los deseos de los clientes. Existen muchas herramientas a partir del mapeo de tendencias con tecnologías emergentes, por ejemplo, inteligencia artificial, machine learning, big data, business intelligence, que nos ayudan a entender cómo estos usuarios finales están tomando las decisiones de compra y cómo nosotros deberíamos hacer toda la categorización y la caracterización de nuestros bienes y servicios para poder satisfacer esas demandas. Y del mismo modo tenemos que tener la capacidad de poder prever esos cambios en el futuro para identificar hacia dónde se están moviendo esas tendencias y cómo nosotros podemos adaptar nuestra estrategia de negocio para salir primeramente al mercado antes que nuestra competencia. Es clave que las instituciones del orden nacional ofrezcan esta serie de instrumentos, de herramientas a las empresas de base tecnológica que normalmente se están concentrando más en el proceso productivo, en las características específicas de su producto y no tienen necesariamente la habilidad o la capacidad de poder mapear esos comportamientos en el mercado y poder mapear esos cambios que se están generando dentro de los diferentes segmentos de mercado. Si nosotros a partir del observatorio pudiéramos encontrar una fuente de información que nos permitiera entender qué es lo que está pasando con esos usuarios finales, qué es lo que está pasando con esos tomadores de decisiones a la hora de comprar ciertos tipos de productos, nosotros podríamos ajustar de una manera mucho más fácil, mucho más ágil, mucho más rigurosa, robusta las estrategias de negocio que estamos haciendo, no solamente en la caracterización de los productos, definiendo cuáles son esos atributos, esos beneficios que se van a generar con el producto que estamos generando, sino también diseñando nuevos canales de distribución, identificando nuevas formas de llegar a los clientes, identificando nuevas formas de monetizar y nuevas formas de generar procesos colaborativos que nos lleguen a generar esas economías de escala que necesitamos como empresas de base tecnológica para poder seguir la senda del crecimiento de una startup. Una vez uno reentiende esas tendencias de mercado, empieza a generar tracción y esa atracción es la que genera un proceso de reinversión
en este tipo de empresas. Lo importante es saber cómo se está moviendo ese mercado y a partir de ese conocimiento definir esas estrategias. Tenemos que tener en cuenta otro factor muy importante, que es que hoy por hoy todo el diseño de procesos de innovación, sobre todo cuando estamos hablando de empresas de base tecnológica, se hace centrado en el cliente. Y por eso es tan importante, y reitero, el tema de tener mapeadas esas tendencias. Existen muchas herramientas, existen muchas plataformas que nos permiten identificar esos comportamientos, pero tenemos que también sensibilizar al tejido empresarial, a este pool de empresarios, a que identifiquen esa tendencia y a partir de ese comportamiento del usuario, a partir de ese análisis más psicográfico, comportamental, de estilo de vida, de esos clientes potenciales, de ese mercado potencial que nosotros vamos a abrir, podamos definir todo el modelo de negocio hacia atrás. Muchas de estas empresas encuentran un obstáculo en el mercado, que es tratar de posicionar sus bienes y servicios y no de satisfacer esas necesidades. Al no entender al cliente final, no son capaces de diseñar una experiencia de usuario que sea atractiva, que sea deseable por estos clientes y por tanto se encuentra con una barrera al momento de cerrar esas ventas, de generar esas compras. Es fundamental que pudiéramos contar con apoyo desde el gobierno nacional, con instituciones como el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, inclusive el DANE y otras instituciones, en poder entender hacia dónde se van moviendo estas tendencias, tener datos en tiempo real, de tener datos actualizados minuto a minuto y no tener que tomar decisiones a partir de censos o información que normalmente ya se encuentra bastante rezagada en el mercado. Y pasando a la segunda pregunta, ¿de qué manera es posible pensar transformaciones productivas que lleven una mayor generación de valor y riqueza a partir del conocimiento? Considero que es fundamental robustecer y fortalecer a las OTRIs, a las oficinas de transferencia de resultados de la investigación, desde las universidades hacia el tejido empresarial. Resulta que tenemos muchos investigadores que han desarrollado muchos grupos de investigación muy bien catalogados, muy bien categorizados, que están generando una investigación pertinente, pero normalmente se queda únicamente documentada en artículos científicos y en libros y no logra generar ese proceso de transferencia de conocimiento hasta el cliente final, que viene siendo ese empresario que adopta una tecnología, que tiene cierta capacidad de absorción para entender ese conocimiento científico, convertirlo en un desarrollo tecnológico y finalmente sacarlo al mercado, porque no hay un link entre lo que están haciendo las investigaciones académicas y lo que está haciendo el sector empresarial. Por eso es fundamental fortalecer la capacidad que tienen las OTRI, fortalecer la capacidad que tienen estas oficinas de transferencia de resultados de la investigación en la doble vía, no solamente tratando de posicionar comercialmente, de comercializar ese conocimiento que tenemos desde las universidades, sino también de lograr entender cuáles son las demandas que tienen los empresarios de empresas con orientación a crear valor agregado, a generar procesos que vayan a transformar productos y aumentar la usabilidad y la deseabilidad de los mismos, entender esas necesidades y transmitir esas necesidades al tejido investigador que nosotros tenemos en nuestro sector académico, entre nuestras universidades y centros de investigación, y poder generar un match entre lo que se está demandando en términos de conocimiento con miras a transformarlo en procesos de desarrollo tecnológico y en innovaciones, y también con la mira de aumentar la capacidad de absorción de estos empresarios para poder reentender lo que la investigación está haciendo y poder encontrarle el valor en su aplicación y en su salida al mercado final, a estos usuarios finales. Es un proceso de generación de confianza. Es cierto que no todas las empresas están dispuestas a abrir esa caja negra, abrir ese stock de conocimiento, sobre todo cuando van a revelar las necesidades y sus dolores, porque sienten que se vuelven vulnerables hacia sus competidores, y también es difícil hermanar el lenguaje que tienen los investigadores con el lenguaje que hablan estos empresarios. Por eso reitero que es fundamental no solamente crear oficinas de transferencia de resultados de la investigación, sino darle las herramientas necesarias para que ellos puedan ágilmente empezar a conectar esos dos mercados. Del mismo modo, es importante crear un modelo de negocio para estas oficinas de transferencia que les dé no solamente la sostenibilidad que ellas necesitan, sino que también les permita ese crecimiento evolutivo para poder reinventarse en nuevos bienes y nuevos servicios que le den más dinámica a la transferencia y a la movilidad del conocimiento que se está generando dentro de las universidades, dentro de los centros de investigación. También es importante conectar
la investigación que se está generando desde el sector empresarial, en algunos sectores que son más intensivos en conocimiento, y esta investigación también debe transformarse en la generación de nuevos bienes y servicios con alto valor agregado y en un fortalecimiento de toda la cadena de valor, específicamente en la parte de los proveedores de estas empresas. ¿Cómo podemos desarrollar esos modelos de innovación abierta, colaborativos, donde las empresas jalonan a partir de retos estos procesos de innovación y vamos generando un proceso mucho más participativo, mucho más eficaz al momento de resolver retos? Estos retos pueden ser específicos de una empresa o pueden ser unos retos transversales de una industria, pueden ser retos inclusive específicos de una determinada ciudad, de un determinado territorio. Pero para eso necesitamos esta confianza entre las diferentes instituciones. Juan Fernando Corredor, coordinador de gestión de información de los CIT. Gracias, doctor José Polo. Mi nombre es Juan Fernando Corredor, hago parte del área de gestión de la información para el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Participé en la implementación y construcción del nuevo portal de datos para este año, en donde ustedes podrán encontrar diferentes dashboards para cada capítulo del libro de indicadores CTI 2019. Los invitamos a visitar nuestro portal de datos accediendo a nuestra página web www.ocid.org.co en la pestaña Portal de Datos o desde cualquier navegador accediendo a portal.ocid.org.co. Una vez dentro del sitio, en el menú Indicadores CTI 2019, encontrarán los diferentes capítulos, el nombre, una descripción y el link directo a la visualización. Una vez dentro de los tableros, podrán interactuar con la herramienta aplicando los respectivos filtros. También podrán compartirlo en redes sociales. Dentro de los tableros tendrán la opción de movilizarse entre los diferentes capítulos haciendo clic en el tema Consultar en la parte izquierda. Tendrán acceso a la descarga completa de la base de datos de cada capítulo. Nuevamente los invitamos a consultar nuestro nuevo portal ingresando a portal.ocid.org.co. A continuación los dejo con la intervención del doctor Diego Hernández, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad. Diego Fernando Hernández Lozada, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, MinCiencias. Bueno, muy buenos días para felicitarlos por este evento, de manera especial al Observatorio de Ciencia y Tecnología, al doctor Diego Silva, quien ha liderado todo este proceso, y desde luego a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy en el lanzamiento de estos indicadores del año 2019, de manera especial a Fernando Galindo de la OCDE, y reconocer de que en Colombia hemos sido reconocidos por las buenas prácticas en el manejo de los instrumentos en ciencia, tecnología e innovación, pero también desde luego en los datos, en el manejo de la información, y estos indicadores pues son muy importantes porque muestran cómo el país está avanzando hacia una sociedad del conocimiento con sus inversiones en desarrollo y desde luego también en materia de innovación. Entonces, celebrar que podamos tener estas cifras actualizadas y como lo señaló la Misión Internacional de Sabios, pues tenemos que avanzar no solamente en aumentar la inversión, sino también en que la información sea confiable, y esa ha sido la tarea que le hemos encomendado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al doctor Diego, al OCID, que está compuesto, como todos lo sabemos, por distintas instituciones, entre ellos el Departamento Nacional de Planeación, que nos acompañó el día de hoy también como panelista Juan Sebastián Robledo. Igualmente también agradecer a la doctora Cecilia Arango, a la doctora Mónica Salazar, al doctor José Polo,
a la doctora Natalia Ruiz, nuestra viceministra de Educación Superior, a Elizabeth Bernal y desde luego a Elkin Echeverry por haber participado en el día de hoy en esta socialización de los resultados. También enviamos desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación un saludo muy especial de la señora ministra, la doctora Mabel Gisela Torres Torres, quien ha estado muy al frente y pendiente de los lobbies y apoyando también la labor que viene realizando esta institucionalidad, y por parte de la viceministra Sonia Monroy, quien el año pasado como subdirectora general de Colciencias también estuvo al frente de acompañar la labor de los CIC. Y en mi calidad de exdirector de Colciencias y actualmente como viceministro, pues me honra mucho tener la oportunidad de mostrarles estas cifras al país, que han sido construidos con mucho rigor, con mucho profesionalismo y que para el día de hoy pues estarán disponibles para toda la nación. Así que pues muy agradecidos, Diego Silva, con este trabajo, y esperamos pues que esta información les sea muy útil a las universidades, a la institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación, en donde sabemos que están no solamente las universidades, sino los centros de investigación, las empresas, quienes también están haciendo grandes apuestas por estas inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias. Elizabeth Bernal Gamboa, coordinadora académica, Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Elkin Echeverry García, director de Planeación y Perspectiva Ruta N. Hola de nuevo, continuamos con el evento de lanzamiento de indicadores 2019 de CTI. En esta oportunidad contamos con dos invitados de primer nivel. Están con nosotros Elizabeth Bernal de la Asociación Colombiana de Universidades y Elkin Echeverry desde Ruta N. Buen día, Elizabeth. Buen día, Elkin. Buenos días, a Elizabeth y a Diego. Buenos días, sería un gusto estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. Les cuento un poco, a lo largo del día hemos tenido una conversación muy interesante con distintos panelistas y en este momento quisiéramos tener una conversación con ustedes muy sencilla, que nos puedan aportar esas ideas y sobre todo que nos ayuden a delinear el derrotero de lo que queremos hacer en los próximos años en el país y en nuestra aproximación desde el observatorio. Entonces, como les compartí inicialmente, hay unas preguntas moderadoras. ¿Por qué no arrancamos con la primera? Que es una que me preocupa a mí, al observatorio, a nuestro equipo, y yo creo que a muchos o a la gran mayoría de los que estamos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos transitar hacia una Colombia centrada en el conocimiento, ciencia, tecnología e información? Nosotros sabemos que tenemos muy buenas experiencias, hemos hecho un gran recorrido desde ASCUN y desde Ruta N, cada uno tiene grandes historias que compartirnos, pero ¿cómo hacemos para pensar en centrarnos, en que se vuelva prioridad, en que sea el foco de lo que hacemos? No sé si Elizabeth quieres arrancar, pero muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, muy bien. En efecto, este ha sido un tema que nos preocupa a todos. Yo recuerdo hace un par de años cuando seguramente ustedes recuerdan, se iba a trasladar recursos que no se utilizaron del Fondo de Regalías de CTI hacia la construcción de carreteras en el país. Estuvimos en ese momento en el debate del Senado y encontrábamos en ese momento a senadores que nos decían, es que no sabemos como por qué es tan importante ese tema de ciencia y tecnología, como que es un hobby de un grupo de personas y está bien, pero ¿por qué el país tiene que invertir en el tema? Entonces yo creo que sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de difusión, de apropiación y de conversación entre diferentes sectores para tener mayor claridad de por qué es importante este tema de la ciencia, la tecnología y la innovación para todos en el país. Justo esta misma semana tuvimos un encuentro muy interesante en el que hicimos un taller que genera pensamiento, pues la idea es generar ideas nuevas para difundir la ciencia y sentamos a estudiantes junto con ciudadanos, junto con investigadores, junto con comunicadores, junto con directivos de instituciones de educación superior, a decir, pensémonos juntos cómo podemos comunicar mejor lo que se hace en ciencia, tecnología e innovación en el país. Porque yo creo que a todos nos ha pasado que siempre que nos acercamos a una universidad, por pequeña que sea,
a un centro de investigación, por pequeño que sea, nos sorprendemos de lo que están haciendo, nos sorprendemos de esas ideas maravillosas que tenemos en el país, pero no hemos logrado comunicarlas, no hemos logrado apropiarlas. Yo creo que a ustedes también les ha pasado. Nosotros cuando recibimos delegaciones de otros países, Alemania, República Checa, China, tuvimos hace poco, ellos nos dicen, estamos impresionados de lo que hace Colombia, pero lo que más nos impresiona es que ustedes no lo muestran, ¿no? Es porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no los conocen? Creo que hay un tema de comunicación, de difusión, de encuentro entre diferentes sectores que nos ayude a generar, digamos, conciencia de por qué este tema es tan importante para el país, por qué este tema es un tema de inversión, que no es un gasto de un grupo de interesados, sino que realmente puede ayudar a solventar problemas del país y que cuando ocurran emergencias como la que estamos viviendo en este momento, pues tengamos muchas mayores herramientas para responderlas, ¿no? Entonces creo que ese es un tema y por supuesto tiene que estar atado a una inversión que aumente las capacidades nacionales para generar nuevo conocimiento. Creo que esas dos aristas siguen siendo un tema que nos sigue llamando y creo que como entidades articuladoras, como es la Asociación Colombiana de Universidades, como es Ruta N, como es el Observatorio de Ciencia y Tecnología, nuestro llamado crucial es a ese. ¿Cómo conectamos a actores? ¿Cómo ponemos a dialogar a los actores? ¿Cómo hacemos traducciones de diferentes lenguajes que se mueven en la ciencia? Y creo que afortunadamente estos espacios, como el que hoy nos convoca de conversar entre nosotros como entes articuladores, nos puede llevar a hacer pasos pues cada vez más efectivos en el tema de tener una mejor conciencia de cómo la ciencia, la tecnología y la innovación realmente redunda en mejoras para la sociedad y para el país. Elizabeth, muchísimas gracias y me haces pensar precisamente que esa es donde radica la preocupación. Lamentablemente en la política pública y en general en el concepto de muchos de nuestros colegas colombianos está esta idea del hobby, de que la ciencia quizás está en un rincón que puede funcionar distinto, pero yo soy siendo santanderiano, que normalmente tenemos ese error que tú dijiste, que no decimos mucho las cosas. Y me acuerdo del Parque Tecnológico Guatiguará, que es un esfuerzo gigantesco y poco sabemos de él. Cambiemos el canal a alguien en este país o a una región que sí sabe decir bien las cosas y comunicarlas. Entonces, Elkin, ¿por qué no nos cuentan bien lo que ustedes han hecho y un poco conocer la configuración de esa experiencia para aprender? No, a mí me encantó, Diego, la anécdota que nos acaba de contar Elizabeth, porque yo creo que refleja muy claramente parte del gran origen del problema. Y es, uno no puede llegar donde no se ha propuesto llegar. Entonces es imposible. ¿Cómo llegamos a una ciudad del conocimiento si el liderazgo que tenemos como sociedad no nos está diciendo claramente? Ese es un objetivo al que tenemos que llegar. Y ese liderazgo no es solo de la parte política, sin duda es uno de los más ausentes, pero en realidad significa liderazgo desde lo privado, liderazgo desde la academia, liderazgo en general de la sociedad, porque cuando uno habla de líderes, la gente está pensando en el presidente, en el ministro. Yo creo que en las épocas que vimos el liderazgo tiene que venir de muy diversas partes y confluye hacia un escenario. Una vez teniendo ese objetivo, teniendo claro por qué, además no es porque seamos un hobby bonito, sino que lo que revela es una falta de visión de nosotros como sociedad, porque basta salir a cualquier parte del mundo para mirar que esas sociedades se han transformado en esencia, lo que uno ve, lo que le gusta, esa calidad de vida, usualmente está ahí, porque en algún punto de su historia dijeron la ciencia, la tecnología, la innovación es clave en esta sociedad y trabajaron hacia ese progreso. Entonces en realidad es doble el error, porque no lo estamos haciendo, pero lo vemos décadas, porque ya no es del año pasado ni hace 5 años, décadas en que se ve eso en otras sociedades. Entonces, lo primero es tener esa visión. Lo segundo, y es muy importante, Diego, lo que hace el observatorio, uno para ponerse una meta tiene que medir, tiene que saber en dónde está para saber a dónde quiere llegar. Y eso solo se lo pueden dar los indicadores. Entonces, yo he dicho que es una cosa muy simple, tengo que estar a las 7 en el aeropuerto, voy a coger un vuelo. Pues entonces necesito tener un dashboard, un tablero en el carro que me diga si tengo el combustible suficiente, si voy a la velocidad que es para poder llegar al vuelo que quiero tomar. Entonces yo creo que esas cosas tan sencillas nosotros no las estamos haciendo. No tenemos un norte claro
no tenemos. Como la pregunta que me hacías era qué pasó con nosotros, fue lo que hicimos desde 2013-2014, creamos un plan de ciencia y tecnología y dijimos, esto es una política de Estado que vaya a 2011-2021, queremos llegar a este lugar, creamos unos indicadores, los empezamos a medir. En eso, de nuevo, el agradecimiento al observatorio, porque sirve que lo mida alguien independiente y que tenga la pertinencia de saber hacerlo, y nos basamos en parte de los indicadores que ustedes generan. Y en la medida que invitamos a la sociedad, con lo que mencionaste, el Pacto por la Innovación, y dijimos, esto es lo que vamos a hacer entre todos, la cosa empezó a reaccionar y los números empezaron a cambiar radicalmente en los últimos 5 años que hemos medido estructuralmente. Y en algún punto la sociedad empezó a decir, bueno, sí, mira, ese camino está bien, sigamos por ese lado. Entonces yo creo que no es tan difícil si pone la mirada y el enfoque donde es, porque como dice Elizabeth también, la calidad y los recursos humanos son abundantes y muy poderosos. En parte es un doble error, porque la capacidad que se tiene disponible es realmente impresionante. Elkin, muchísimas gracias, realmente valioso, y nos puede servir para pasar a la siguiente pregunta de esta conversación. Es pertinente también la entrega de estos indicadores en eso que nos acabas de decir, de poder diseñar el futuro, hacia dónde queremos ir, y no es tanto diseñar lo que se tenga que cumplir milimétricos, sino más o menos saber a dónde queremos llegar para enrutar los esfuerzos hacia allá, sobre todo en este momento que estamos conversando sobre el COMPES. Y la pregunta inicial que surgió en la conversación, y es que aún no tienen recursos. Yo he dicho una frase que en un foro se me ocurrió y la insisto, y digo, bueno, ya estamos felices, tenemos un ministerio, ahora tenemos que lograr que pase del ministerio de los miles de millones al ministerio de los billones, que es cuando realmente la sociedad está tomando la decisión de que es un ministerio de calibre, y va a ser reflejo de que empecemos a centrar nuestras decisiones en ciencia y tecnología. ¿Cómo puede ser utilizada esa información para las conversaciones de política pública en el país? Ya tú ilustraste con uno, pero escuchemos a Elizabeth, y luego, si tú quieres terciar después de Elizabeth, con cómo la información sirve para influir la política pública. Sí, y este punto también me sirve para retomar algo que planteó Elkin, y es el tema del liderazgo. Algo que nos cuenta en la asociación es que nosotros tenemos en nuestras instituciones de educación superior personas que son investigadores de muy buen nivel, académicos de muy buen nivel, que llegan a los cargos directivos de las instituciones de educación superior, y que tienen esta formación académica importante, pero no necesariamente tienen formación en gestión, no necesariamente tienen formación en comunicación y difusión de la ciencia, y no necesariamente tienen formación en lectura de indicadores para la toma de decisiones de alto nivel. Entonces, lo que empezamos a hacer es justo, digamos, desde la asociación hemos empezado a hacer un acompañamiento a los directivos que así lo quieran, para fortalecer su rol, porque consideramos que en gran parte los directivos de las instituciones de educación superior pueden ser quienes generen aquellas condiciones que permitan, digamos, que se potencie y que se divulgue de mejor manera lo que se está haciendo dentro de las instituciones. Entonces, creo que un tema que es clave es, después de este gran paso que tiene el OSIT, que es la construcción de indicadores, debemos pasar a un proceso de formación de quienes leen los indicadores, porque en ocasiones nos hemos visto, creo que tan desafortunadas o simplistas de indicadores, ¿no? Entonces se toma un indicador suelto y desde allí se toma una decisión cuando realmente el indicador se le está pidiendo al indicador que diga algo que no es lo que estaba diciendo. Entonces yo creo que algo que es muy importante es que trabajemos juntos en una, si se quiere, socialización, discusión y formación en lectura de indicadores, cómo realmente generar una postura, digamos, compleja, que recoja diferentes variables, que lea distintos indicadores y a partir de allí sí tomar una decisión, tanto de política institucional, de políticas de ecosistemas que hemos visto, como ya políticas públicas departamentales, regionales y nacionales, porque sí digamos, preocuparía que un esfuerzo tan grande que se hace con la construcción de indicadores cada vez más finos se vea diezmada por una lectura que los simplifique o que los lleve a conclusiones
que realmente el indicador solo no está dando. Entonces yo creo que el paso a seguir, ya que tenemos esta gran base de los indicadores que se generan, el paso a seguir es cómo podemos apoyar una adecuada lectura, interpretación y uso de los indicadores para que la toma de decisiones pues sea una toma de decisiones pues realmente basada en una realidad compleja en la que nos encontramos y no en causas, efectos lineales que realmente a veces pueden ser más negativos que realmente conseguir el objetivo que se quiere. Elizabeth, muchas gracias. La complejidad está ahí siempre latente, cómo hacemos para enfrentarla y nos hace pensar que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en diseminación. De hecho, cuando levantamos la información, también hay que capacitar a las fuentes para responder la encuesta. Entonces, es un diálogo que va desde la fuente hasta el usuario de la información. Elkin, vamos a darle espacio a las preguntas del público, pero no queremos cerrar esta conversación inicial sin escuchar tu opinión sobre la relación con la política pública. Entonces, adelante. No, muy rápido. Yo creo que una de las debilidades que tenemos como sociedad es que somos muy buenos declarando, pero muy malos actuando y midiendo. Y tenemos que tener un balance. Volviendo al ejemplo que dijimos ahora, de nada vale con decir, pero es que yo quería irme en el vuelo, es que era mi sueño, yo lo quería hacer, pero no tomaste el carro, no me diste, no echaste gasolina, no saliste, pues ¿de qué sirve decir yo toda la vida he soñado tomar ese vuelo y no tomo ninguna acción? Entonces yo creo que tenemos que pasar, y en eso también lo hemos discutido en el pasado, a veces le ponemos más tema al indicador, sí refleja, sino cuando en realidad lo importante es medir continuadamente y mirar la diferencia que pasa año a año. Un indicador malo, pero que se le hace un seguimiento continuo, la diferencia va indicando en realidad qué estás haciendo, si está más o menos bien definido. Entonces yo creo que también a veces nos demoramos mucho tratando de encontrar el superindicador perfecto, o que no lo tenemos cuando en realidad es mejor, cualquier mala medida es mejor que no medir. Elkin, de verdad, muchísimas gracias y muy valioso eso. Quizás tenemos que empezar a priorizar. Yo he reflexionado mucho eso con los ODS. Todavía seguimos hablando de la medición y ya vamos en el 20, pero resulta que los ODS son para cumplirlos, no para medirlos. Y me haces pensar en eso, que es importante, que el esfuerzo tiene que ser precisamente mitigar esos fenómenos. Entonces nos ayudan porque creo que tenemos preguntas. Yo les voy contando mientras tanto. A lo largo de toda la transmisión la gente ha participado en el foro y entonces nosotros quisimos estar activos desde el principio. El equipo del observatorio ha respondido las preguntas. Sin embargo, queremos traer algunas aquí también para la conversación y nos preguntan ¿qué están investigando nuestros científicos colombianos? Esta es una pregunta amplia. Los tableros que presentamos van a servir mucho. Nuestros microdatos que estamos poniendo a disposición sirven para explorar esa pregunta y claro, nuestro equipo, contáctenos cuando quieran profundizar en esa pregunta, pero no sé, Elizabeth, quizás quisieras contarnos un poco sobre eso. Vaya pregunta, y yo creo que esta pregunta reitera lo que estábamos conversando en la primera, como respuesta a la primera pregunta, y es ¿por qué no sabemos lo que están investigando nuestros científicos colombianos, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué tenemos grupos en la sociedad que no lo saben? Y en efecto, allí hay un tema de difusión, lo que ustedes pueden encontrar es impresionante, o sea, tenemos científicos colombianos investigando con temas de punta, de física, de química, digamos, de ciencias puras. Tenemos científicos investigando problemas sociales específicos, trabajando con comunidades. O sea, la diversidad de lo que existe en el país es impresionante. Yo creo que, digamos, sí hace falta dar a conocer esto que estamos haciendo en el país. Yo creo que hace falta que más personas como las que han planteado esta inquietud, que es una inquietud muy válida, se acerquen a conocer qué es lo que realmente estamos haciendo. Justo a propósito de lo que mencionabas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recuerdo que hace también unos 4 años, tal vez, que hablábamos con la Dirección de Planeación y les preguntábamos, bueno, ¿ustedes cómo ven a las universidades en los ODS? Y nos decían, no, pues en el 4, que es en el de educación, y en calidad y cobertura, ¿no?
y nosotros les decíamos, ustedes no se dan cuenta de la riqueza de las universidades, están en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, están trabajando entre todos y se los vamos a mostrar, y mostramos evidencias de cómo están trabajando temas de todo tipo. O sea, realmente cuando uno se acerca a la riqueza que tiene Colombia, en ese sentido ve la cantidad de temáticas en las que se está trabajando. Creo que se trata de nuevo de un tema de tenemos que mostrarnos más, tenemos que ser menos modestos en lo que está haciendo el país, en tema de regiones, mostrar lo que efectivamente se está haciendo y hacerlo en un lenguaje amigable, en un lenguaje en el que llegue a muchas personas, dejar de hablar solo académicos entre académicos, sino empezar a acercarnos a los distintos sectores, acercarnos a esos lenguajes y mostrar que realmente Colombia tiene muchos avances en muy diversos temas. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Creo que hay otras preguntas, pero mientras nos las comparten, yo quisiera contar que nuestro líder en bibliometría, a quien ya conocieron porque él ya nos saludó en este evento, su nombre es Efren Romero, viene trabajando en todo el mapeo de la producción académica en Colombia. Y las preguntas que salen de ahí, pero más interesante, la respuesta a esa pregunta de qué estamos investigando en física, en biología, en medicina, en materia de la producción es interesante. Esperen noticias de nosotros, creo que por ahí estaban las redes, y seguro que más adelante les vamos a compartir este salto sustancial que estamos haciendo de nuestra información plana, acartonada, como previamente la presentaba el observatorio, a lo que están viendo en este momento, que es una información dinámica, disponible, basada en datos abiertos y sobre todo en complejidad. A mí me atrae ese concepto y sé que tenemos que entender la interacción que hay entre toda la información que tenemos. Elkin, esta está interesante, sobre todo por lo que ustedes han hecho. ¿De dónde salen los recursos que financian la ciencia en Colombia? Y sobre todo la perspectiva que puedes dar desde la región, que es un poco distinto a cuando se habla desde la nación. Digamos, Diego, que conectando un poco con la pregunta anterior también, el proceso de financiación, y en especial cuando viene de lo público, yo creo que tiene una obligación muy grande, pero vuelve al problema que tenemos desde la estrategia. Si definimos la estrategia donde queremos dar, eso se debería derramar hacia el último científico que tengamos, y en especial si él tiene recursos públicos, orientar hacia los objetivos que nos planteamos. Puede ser, por ejemplo, esos ODS. Priorizamos como sociedad estos ODS, llegar a estas metas en esos ODS, y mucha parte de la investigación científica y todos los recursos que se entreguen deben estar orientados hacia eso. Pero tiene razón también en lo que plantea, los recursos no solo vienen de lo público y no solo van para ciencia, también necesitamos recursos para volver la ciencia y la tecnología nueva innovación. Necesitamos también recursos para crear emprendimientos, porque muchas veces llevar ese valor a la sociedad requiere una amplificación de ese conocimiento nuevo, llevarlo a la sociedad. Entonces se necesitan los emprendimientos, las startups. Entonces también se necesita capital de riesgo. Entonces nosotros lo que intentamos es cómo generamos que todos esos indicadores nos muestren que la cantidad de recursos disponibles para investigación y desarrollo, para crear nuevo conocimiento, para actividades de ciencia, tecnología e innovación, para convertir ese conocimiento en innovación, y para capital de riesgo, para crear nuevos emprendimientos, nuevas empresas innovadoras, cuánto está para que todos son disponibles. Si lo miran, en cada uno de los escenarios hay fuentes privadas y públicas, y siempre intentamos un cambio que también vimos en el mundo, y es, en Latinoamérica se cree que si el público no lo hace, la ciencia, la tecnología y la innovación no avanzan. No, en los sitios donde también ponemos como modelo, los privados son los que guían esa inversión, el 70, el 80%, en las tres segmentos que yo les planteé, no vienen desde lo público. Entonces nos pusimos a trabajar de nuevo el Pacto por la Innovación para hacerle ver a los otros equipos que no solo los privados, porque también están las ONG, las fundaciones filantrópicas, todos pueden poner recursos que lleven a la sociedad a que el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en la calidad de vida de los ciudadanos en realidad sea el aliciente para seguir en ese ciclo de inversión y generación de conocimiento. Elkin, muchísimas gracias, y realmente vale la pena enfatizar ese mensaje que tú lo has dado varias veces y que lo comparto plenamente. Es que a veces pensamos que la inversión en ciencia y tecnología es solamente con stocks, ¿no? Esta es la bolsa de lo público, esta es la bolsa de lo privado, es un flujo, y precisamente las finanzas, que también es una innovación en el área financiera, las finanzas de ciencia y tecnología, lo que nos permiten es hacer esa compensación entre presente y futuro, y subirse al avión, como tú dices, pero para poder hacer, pues tengo que planearme financieramente y poder comprar ese futuro en tiempo presente. Fenomenal, muchísimas gracias.
Hay una pregunta que quedó en el aire que no podemos responder ampliamente, pero con eso nos despedimos para que nos quede la pregunta como equipo. Esta conversación no termina. De hecho, usando una palabra que suena mucho en ciencia, un spin-off de este lanzamiento, va a ser que vamos a empezar a tener estas conversaciones mucho más amplias, con mucha más calma. En el observatorio queremos trabajar en la tarea que tú dices, Elizabeth, de cómo hacemos para fortalecer la apropiación y la divulgación de la ciencia. Entonces, quedémonos con esa pregunta que nos hicieron de si es Colombia un país innovador. Yo me arriesgo a despedirme con eso. Yo creo que sí, en estricto senso de la palabra. Los seres humanos somos innovadores. Incluso una cosa que a veces creemos que no, cuando hacemos una casa en el árbol, cuando hacemos un asentamiento que termina siendo precario, ahí está en juego la innovación, ¿cierto? Pero sabemos que en el estricto senso, en el camino, en la carrilera de la ciencia y la tecnología, nos falta mucho para generalizar esa respuesta y poder decir que Colombia es innovadora. Entonces, ahí tenemos la tarea. Sobre todo, lo más importante es que están todas las capacidades. Somos una sociedad que tiene muchísimo camino recorrido y eso es lo que escuchamos a lo largo del panel del día de hoy. Entonces, aprovechemos ese camino para potenciar. Ya estamos en el aeropuerto, para usar la metáfora de Elkin. ¿Cierto? Miremos a ver cómo nos subimos al avión. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieren decir algo y muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias, Diego. Muy agradable la conversación y aprendemos mucho. Y yo creo que continuar el ejercicio sí puede ser muy valioso para todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Yo diría que Colombia es un país muy creativo, pero debemos ser más innovadores, ¿no? Que de diferentes sectores acoger la creatividad que traen otros. Es importante y eso sí creo que debemos trabajarlo más, pero somos un país altísimamente creativo. La capacidad de recoger las ideas de los otros, yo creo que es lo que nos va a llevar adelante. Mil gracias por este espacio. Gracias a ustedes, que estén bien y que utilicen mucho la información disponible. Chao. Chao.